Yo le puse como título a esta palabra, la novia perfecta. Y se basa en la vida de una joven que aparece en la Biblia, que me llamó mucho la atención. Siempre la leía, pero hasta este momento no había captado ciertas cosas y quisiera compartirlos con ustedes. Primero que todo quisiera hacerle un par de preguntas. ¿Cuántas son esposas aquí? ¿Cuántas son novias? No, pero me refiero a novias sin casarse, sí. ¿Y a cuántas les gustaría ser la novia o la esposa perfecta? Que le agrada a su esposo, que no sé, que pudiera, o sea, desearían poder complacerlo en todo, que él no tuviese ninguna queja. A todas les gustaría. Aún a mí me gustaría poder hacerlo. Me encantaría y en cierta forma siempre le pido a Dios que pueda crear en mí esa persona, que pueda un día poder convivir con una persona y que esa persona no tenga la necesidad de quejarse porque le falta algo de mi parte. Eso me gustaría. Pero saben que aparte del esposo que pudiéramos tener aquí en la tierra, o el novio, o no sé, tenemos un Dios, tenemos a Jesús que nos está esperando con los brazos abiertos ahí en el cielo. Él es ese esposo que espera a su esposa aquí en la tierra y nos anhela con tanta pasión y nos anhela con tanto deseo, y quisiera recalcar eso, que no solamente veamos que tenemos un novio o una esposa aquí en la tierra, sino que tengamos presente de que tenemos un esposo que nos espera algún día para poder compartir sus bodas con cada una de nosotras. Jesús, a pesar de nuestra humanidad e imperfección, tenemos a Jesús. ¿Y a cuántas les gustaría que Él pudiese confiar en nosotras, así como una vez lo hizo con María, dándole esa confianza de que ella pudiera ser la madre de que sería el Salvador del mundo? A mí me gustaría, la verdad que sí. Quisiera que me acompañaran a Lucas 1, versículo 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Repita conmigo: nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Quisiera que por favor leyeran conmigo el último versículo a las 3. 1, 2, 3. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. María era una joven virgen. Yo estuve buscando y aparecían muchas edades. Las edades estaban entre 13 años y 15 años, y 15 años y 20 años. Pero en la Biblia no se dice qué edad tenía María. Aproximadamente 500 años, no estoy muy segura de eso, pero más o menos esa cantidad de años antes del nacimiento de María, en el libro de Isaías, más exactamente en el capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos que ya habían dado palabra profética de que Jesús nacería de la Virgen. Y algo que no había captado, pero me di cuenta, algo muy curioso, que la palabra dice, por tanto el Señor mismo os dará la señal. He aquí que la Virgen, no dice una virgen, dice la Virgen será privilegiada de dar a luz al Hijo de Dios. No era cualquier virgen, era la Virgen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor llama, cuando el Señor te llama a ti en específico. No llama a cualquier persona. Él no dijo una virgen, la que se apareciera por ahí, la que mejor se portara. No, era la Virgen, una persona en específico. Lo que me da a entender que en Dios no hay casualidades. El hecho de que tú estés aquí en esta noche no es casualidad. El hecho de que tú te estés congregando en esta iglesia no es casualidad. El hecho de que yo esté aquí dando esta palabra no es casualidad. Él no te hace una escogida, Él te hace la escogida. ¿Sí? Fuiste escogida para llevar cosas grandes dentro de ti, que vienen de Él para su gloria. No te menosprecies porque eres la escogida. Dile al que está a tu lado: yo soy la escogida. Yo, leyendo la historia de María, estaba pensando y pensaba en que quizás María nunca pensó en que sería ella la madre de Jesús. Porque yo nunca pensaría, en ese tiempo, vamos a decirlo así, yo nunca pensaría que a Jesús me va a escoger a mí para ser la madre de Jesús. Primero que todo, pensaría como que no puedo, estoy comprometida, o no puedo, no estoy lista para ser madre. Sin embargo, también me imagino que como amante a Dios, porque María tuvo que haber sido una amante a Dios, en sus oraciones de seguro le pedía que de una u otra forma la usara para dar a conocer de su gran amor. Eso pienso yo, cada vez que me lo imagino así. Y me asombra que la palabra dice que ella halló gracia delante de los ojos de Dios. Y como Dios no se equivoca, pienso que ya la tenía escogida. Así como decía la Virgen, así. Pienso que Dios allá arriba diciendo, esa es la que yo quiero para que sea la madre de mi hijo. La Virgen, esa que está allá. La Biblia no dice cuántos años tenía María, como les decía ahorita. Y quisiera creer, y creo, que es porque para tú ser llamado y escogido no necesitas edad. Pienso que no se dice la edad de María, porque para tú ser llamado a cosas grandes y ser escogido a cosas grandes, tú no necesitas edad. No importa si eres joven, no importa si eres una madre ya con tu familia, no importa si eres madre soltera, no importa si eres una niña, porque aún a los niños Dios los usa. Eso no importa. No importa tu edad. No te subestimes. Tú eres importante y es muy importante que te lo creas, porque si tú misma no lo crees, el Señor no puede hacer nada contigo si tú no lo crees. Quiero decirte que antes de que tú nacieras, mucho antes de estar en el vientre de tu madre, tu mujer ya fuiste escogida para parir un milagro. Wow, qué silencio. Y no te hablo exactamente de un hijo, te hablo de regalos, de tesoros que el Señor está empezando a desarrollar dentro de ti para que tú puedas ser instrumento para
llevar a conocer su hijo allá afuera. Solo tienes que creerlo. Dile al que está a tu lado, solo tienes que creerlo. Hay 3 cosas que puedo ver en María. Primero, su santidad. Segundo, su compromiso. Y tercero, su obediencia. Yo estaba buscando exactamente qué significaba la palabra, o qué significa la palabra santidad, y me encontré con 3 significados muy interesantes. El primero era, virginidad es el estado de una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Eso todos lo sabemos. Territorio que no ha sido explorado o explotado por el hombre. Tercero, producto que no se ha alterado en su proceso de elaboración. Eso significa santidad, virginidad. Yo no relaciono la virginidad con santidad. Muchas veces pensamos que cuando la Biblia habla de santidad se refiere a que la persona no tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio o que lleva una vida derechita delante de los ojos de Dios con respecto a su vida sexual. Yo no relaciono la sexualidad con la virginidad con la santidad, pues hay muchas vírgenes que no viven en santidad y hay muchas que viven en santidad y no son vírgenes. Entonces, no es algo para lo que hay que relacionarlo. Y por eso estoy segura que la virginidad no fue lo único que llevó a Dios a escoger a María. Ahora, ¿qué significa la palabra santidad? Esto significa apartado para Dios. María era apartada para Dios. Ella se guardaba, no solo físicamente del que sería su futuro esposo, que era José, sino se guardaba mentalmente, se guardaba del mundo de allá afuera, se guardaba de los chismes, se guardaba de los rumores, se guardaba de las cosas que pudieran estancarla, se guardaba de las cosas que no la dejaban crecer, se guardaba de ciertas relaciones que ella sabía que no le iban a hacer bien. Para mí eso es también tener santidad, guardar tu mente. Tú como mujer debes de guardar tu mente. No es solamente tu cuerpo, no es solamente si me metí con ese hombre que no es mi esposo, o si estoy haciendo tal cosa con mi novio que no debería de hacer. No, es tu mente también, porque hay veces que quizás somos madres solteras o quizás somos personas que no tenemos novio, pero nuestra mente está. Sí. Entonces es guardar nuestra mente. No contaminarte, esto te mantiene pura delante de los ojos de Dios. María, a pesar de todas las cosas que pasaron por su mente, al saber que sería madre de un hijo, que no sería de su prometido, no permitió que su proceso fuese alterado por nada ni por nadie, aún ni por ella misma. Si recuerdan, ahorita les di las 3 significaciones que significa virginidad, y una de las 3 significaciones dice producto que no se ha alterado en su proceso de elaboración. María no permitió que su proceso fuese alterado por ningún pensamiento de ella misma, por ningún pensamiento de los que pudiesen tener afuera, por ninguna señalación. Ella no permitió eso. Pienso que como todas nosotras, María tenía sus pruebas, pues era humana. O sea, no es así la santa María, no. Ella también era una mujer, carne y hueso, también cometía sus errores, también era humana como nosotras, también tenía sus problemas, pero a diferencia de muchas de nosotras, me refiero más a mí, ella no huía de sus procesos por mucho que le fueran a doler, porque el proceso que no es alterado trae santidad, obediencia y compromiso. Te hace fuerte, te hace a todo terreno, te hace fuerte de espíritu. No me refiero a que te hace fuerte de corazón, porque tu corazón siempre debe de ser un corazón de carne. Me refiero a que te hace fuerte de espíritu. Me refiero a que
Cada vez que tú pasas por una prueba, cada vez que pasas por un proceso, tú puedes levantarte aún más fuerte de lo que estabas y decir, voy con todas. ¿Cuál es el siguiente? María no se negó a llevar todo el proceso del embarazo. ¿Tú qué harías si de repente Dios, tú tienes tu prometido, estás a punto de casarte en un par de meses y llega un ángel y te dice, vas a concebir un hijo, no va a ser de tu esposo, es del Espíritu Santo? O sea, nadie se cree eso, que sea del Espíritu Santo. Eso es un milagro. Pero imagina que sea con tu vida. O sea, ¿qué cara tendrías tú a salir afuera y decirle a todo el mundo, este hijo que estoy esperando no es de mi prometido, pero es del Espíritu Santo? O sea, María aceptó ese reto, María aceptó ese proceso, María aceptó llevar un embarazo de 9 meses que no iba a ser de su prometido. Aceptó el hecho de que pudieran matarla si se enteraban de que ese bebé no era del que iba a ser su esposo, y matarla porque tenía un hijo sin haberse casado todavía. Ella aceptó eso. Ahora yo me pregunto, si ella puede aceptar todo eso en esa época, ¿cómo nosotras no vamos a aceptar los retos y los procesos que Dios nos da para hacernos aún más fuertes? Al contrario de todo esto, se humilló, aceptó su bendición, porque los procesos son bendiciones. Los procesos son bendiciones. Y le dijo a Dios, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Ella se mantuvo en santidad y en obediencia. Ahora, ¿cómo llegó María a vivir en completa santidad y obediencia? Porque yo estoy segura que no soy la única aquí luchando por llevar una vida en santidad, por llevar una vida recta delante de los ojos de Dios, por llevar una vida en obediencia. Yo no puedo ser la única, ¿verdad? Porque aunque parezca fácil, no lo es. Muchas personas o por lo menos yo te puedo decir como joven, que muchas personas se te pueden acercar y te dicen, tú puedes vivir una vida en santidad, tú tienes que ser obediente, tú tienes que ser no sé qué, y hacen que parezca fácil, y no lo es. Pero aunque no es fácil, esto te demuestra que es solamente para valientes. Es solamente para personas que son capaces de dejarlo todo con tal de seguir a Jesús, con tal de obedecer su palabra, con tal de ser obediente a Él, con tal de llevar una vida en santidad, sin ponerle ningún pretexto por delante, sin ponerle ninguna excusa por delante, que Señor mi familia, que Señor el muchacho que yo quiero me va a dejar, que Señor no. Esto es solo para valientes. Podemos ver que María era una mujer comprometida, pero me llama la atención que no solo estaba comprometida con el que sería su esposo. ¿Cómo lo puedo ver? Porque cuando el ángel le dice que ella va a concebir, ella dice, pero ¿cómo es posible si no he conocido varón? Y la palabra dice que ella estaba comprometida. Ella no solo estaba comprometida con el que sería su esposo, ni con su familia, que supongo que tenía una. La palabra no lo dice, solo menciona a su prima, no lo menciona, pero yo supongo que tenía una familia, sino que estaba total y completamente comprometida con Dios. Pues solo el comprometerse es lo que te ayudará a llevar una vida en santidad y en obediencia. Si tú estás luchando por llevar una vida en santidad y en obediencia, pero tú no estás comprometida al 100%, créeme que no lo vas a lograr. Por más que luches y que intentes lograrlo y que te caigas y te vuelvas a levantar, si tú no estás comprometida, siempre te vas a caer y siempre te vas a volver a levantar, pero van a ser más las caídas que las levantadas porque no estás comprometida. Si no te comprometes, no vas a alcanzar una vida en santidad y una vida en obediencia. Solo las personas comprometidas con Dios están dispuestas a todo con tal de obedecer su palabra. Y solo comprometidas es que podemos llegar a tener una vida completamente en santidad. María no era perfecta, pues ser humana, pero con solo comprometerse, esto la hace estar en santidad y en obediencia.
La hizo tener gracia delante de Dios para ser madre del que sería nuestro Salvador. ¿A cuánto le gustaría tener gracia delante de los ojos de Dios? Yo nada más lo leo así y es como que, wow, gracia delante de los ojos de Dios. Es algo que no de muchas personas se escucha eso en la Biblia, que obtuvieron gracia delante de los ojos de Dios. Es como cuando Dios habla de David, que tiene un corazón conforme al de él. No de muchas personas se escucha hablar eso. Y este compromiso es el que cada una de nosotras deberíamos anhelar llegar. María sabía quién era, pues al aceptar ser la madre del Salvador respondió: he aquí la sierva del Señor. María estaba segura de quién era, pues una mujer insegura no hubiese aceptado un reto tan grande como el de llevar en su vientre un hijo que no iba a ser de su prometido. Porque ella iba a pensar: ¿y qué pensarán de mí? ¿Cómo me van a llamar? ¿Qué reputación voy a tomar? Ella estaba segura de lo que ella era. ¿Qué pasa con algunas de nosotras, las mujeres? Estamos inseguras de lo que somos, estamos inseguras de lo que somos aquí en el mundo, estamos inseguras de lo que somos en Dios, estamos inseguras de lo que quiere Dios para nosotras. Intentamos agradar a todo el mundo, intentamos ser las más bonitas, las más arregladas. Y no está mal, ¿saben? No está mal arreglarse. A mí me gusta arreglarme. No está mal arreglarse, pero arréglate para ti. No te arregles para los demás. Porque cuando tú te arreglas para los demás, estás esperando algo de los demás y cuando no te lo dan, caes en una decepción muy bajo. Arréglate para ti. Arréglate porque sabes quién eres en Dios. En el caso de algunas madres, dan todo por sus hijos, a tal punto que creen que sus hijos o esposos es lo único que tienen. Se frustran a no sentirse valoradas como ellas creen que se lo merecen. Y no me malentiendan y no vayan a pensar de que es que no deben agradar a sus esposos, estar pendientes de sus hijos, pero no es lo único que hay. Porque así como María fuiste llamada a hacer cosas grandes, a ir más allá. Una de las personas entre hombres y mujeres, las que se sienten menos valoradas son las mujeres. Que se sienten con baja autoestima, la mayoría de veces son las mujeres. Por eso es importante que tú como mujer sepas quién eres en Dios. En el caso de las jóvenes, creemos que la vida es solo ahora. Lo hablo por mí. Creemos que la vida es solo ahora, que es solo tener novio, un buen estudio para el futuro, pero aún así vivimos como si solo fuese hoy, como si solo existiera el presente, al igual que las solteras. Antes de yo ser novia de Jorman, es un secreto, yo oraba mucho y le pedía y le preguntaba a Dios, o sea, prácticamente todas mis oraciones eran esas, que me mostrara si Él era el muchacho que Él quería para mí. Y llegué a tal punto de que esa era mi única oración. Y el Señor me mostró un día, o me hizo entender, de que no era solo eso, de que habían muchas cosas más importantes o igual de importantes por las cuales yo tenía que orar, pero que estaba dejando de orar por enfocarme en una sola cosa. Y a veces pensamos de que el futuro es solo eso. Me voy a casar, voy a tener un estudio, voy a ser profesional, y nos olvidamos de para qué nos llamó Dios. El Señor te llamó a ser esposa, el Señor te llamó a ser profesional, pero más allá de eso, te llamó como instrumento para que tú lo llevaras a conocer a Él allá afuera en el trabajo que vas a obtener más adelante, para que lo lleves a conocer allá afuera en tu futura familia que vas a tener con tus hijos. Para eso es que el Señor nos llamó.
Nos olvidamos que estamos llamadas a ser más que unas madres, esposas, nos olvidamos que estamos llamadas a ser intercesoras, a ser luchadoras. Se nos olvida que al igual que María somos llamadas a prestar nuestro vientre para un milagro que el Señor quiere hacer contigo. Y como nos olvidamos de eso, el Señor no puede trabajar contigo porque te olvidas de quién eres, te olvidas de a qué fuiste llamada, te olvidas de que eres un vaso que Él quiere utilizar para poder desarrollar algo en ti para que pueda explotar más adelante. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de quiénes somos en realidad y a qué fuimos llamadas. A ser sal en la tierra, a ser la luz del mundo. Esa eres tú. Estudiando pude darme cuenta de algo. María fue el ejemplo perfecto de la esposa que Jesús espera. María es el ejemplo perfecto de la iglesia que Jesús quiere como prometida. María es el mejor ejemplo de una novia perfecta, sin manchas, sin arrugas. No estoy hablando de ella como persona, estoy hablando de lo que vemos en ella, de su santidad, de su obediencia, de su compromiso, de su identidad. Ella fue la simbología de por quién Jesús vino a morir y para qué Él vino a morir, por una iglesia en santidad, comprometida y en obediencia. Él vino por su novia anhelada y murió para salvarla. Y eso somos nosotros. O eso es lo que deberíamos anhelar ser, la novia perfecta. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una novia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es tan lindo, porque es como si tú te fueses a casar y no tienes a un presentador, sino que tu propio esposo es tu propio presentador y te dice, aquí viene la mejor novia del mundo, la más hermosa, y caminas así. Eso es muy lindo. Y es aún más lindo porque es Jesús quien te está diciendo eso. María tiene las cualidades específicas de lo que Jesús quiere de su iglesia. Una novia comprometida, santa y obediente. Esto te hace la novia perfecta. Pero debes aceptar quién eres. Hay mujeres aquí que se han sentido estancadas porque no se perdonan a sí mismas de errores que cometieron en el pasado. Se sienten estancadas porque todavía no se pueden olvidar de aquello que hicieron, que el Señor ya las perdonó, pero que ellas mismas no se sienten perdonadas. Hay mujeres aquí que están estancadas porque todavía no han podido soltar la carga que llevan sobre sus hombros, porque no se han dado cuenta de que hay un Jesús que está esperando con los brazos abiertos y le estás diciendo, dame tu carga que yo te doy descanso. Debemos aprender a perdonarnos nosotras mismas, nuestros propios errores. Claro está, sin ser sinvergüenzas, pero aprender a perdonarnos nosotras mismas. Entender que Dios ya nos perdonó y que lo que Él quiere hacer en ti es algo que no te imaginas, pero que no puede hacer porque sigues viviendo en el pasado. Debemos aprender a quitarnos las cargas, a entregarlas a Jesús, a depositar toda nuestra confianza en Él. Él te llama a ti. Él no te llama a tu problema, Él no está llamando a tu error, Él no está llamando a tu pecado, no está llamando a tu dificultad, Él te está llamando a ti. Cuando Él te llama a ti, mientras que tú caminas hacia Él, tú te vas dando cuenta de que eso te pesa y tú te lo empiezas a soltar. Y eso es lo que Él quiere. Pero hay mujeres que el Señor las está llamando y se quedan paradas y dicen, Señor, no puedo ir porque es que tengo aquí algo que me pesa y no puedo caminar hasta allá. Él sabe quién eres, Él conoce tus errores, Él sabe por todo lo que has tenido que pasar, pero aún así te quiere porque ve potencial en ti.
Así como lo vio en María, Jesús ve potencial en ti. Pero Él dice, necesito que aprendas a ver tu propio potencial para mi gloria. Si Él vio la novia perfecta en María, si vio la madre perfecta para su hijo amado, también lo ve en ti. Solo tienes que comprometerte con Dios, comprometerte a vivir en santidad y en obediencia. No nos durmamos ni nos distraigamos. Eres mucho más de lo que piensas. Eres la novia perfecta que el Espíritu Santo escogió, así como escogió a María, para dar a conocer su Hijo por medio de ti. Esa eres tú. ¿Alguien se ha preguntado por qué la palabra dice, o bueno, por qué siempre dice y la escogió? Dice escogió, no dice llamó. Y hay un versículo que dice, no me acuerdo cuál es, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y pareciera en ese versículo que el Señor tuviese favoritos, ¿verdad? Como que muchos los llamados y pocos los escogidos. A pocas personas escojo, ¿no? Pero no es favoritismo. Lo que pasa es que Dios llama a muchos, pero son pocas las personas que escogen por Jesús. Entonces solamente los que escogen por Jesús son los que Él llama escogidos. Y nosotras, todas aquí somos llamadas. Como decía el pastor Samuel el domingo, todos somos llamados. Pero es tu decisión escoger por Jesús. Es tu decisión si decides mirar hacia el frente, mirar hacia arriba donde está Jesús y decir, voy para adelante. Jesús me llamó y allá voy. Esa es tu decisión. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Te escogió mucho antes. Así como escogió a María 500, 700 años antes de su nacimiento, así mismo te escogió a ti para que tú fueras la escogida a llevar su milagro dentro de ti, para que se pudiera desarrollar, para que lo puedas llevar allá afuera y lo puedas compartir, no quedarte solo con Él. Me impresiona María porque ella aceptó ser la madre de Jesús sin medir las consecuencias de que un día tenía que ver a su hijo morir de la forma más horrenda. Me asombra María porque si era joven o si era adulta, tuvo las agallas de decir, he aquí la sierva del Señor, sin importarle de que medio corazón se le fuera en una cruz. Me asombra María. Y no te pido que seas como María. El Señor no te pide que seas como María. El Señor te pide que seas tú misma, pero que te llenes de valor y dejes lo que no te ayuda a ir hacia adelante, que dejes ese pensar de que no vales nada o de que eres fea o de que nadie te voltea a mirar, que dejes ese pensar de que mi esposo no me valora o que mis hijos no me valoran, porque eres la escogida, eres la novia perfecta. Y cuando lo aceptes, entonces podrás empezar a notar cómo tu vientre espiritual se va a empezar a inflar de los frutos que el Señor va a depositar en ti. Te vas a empezar a dar cuenta de
cómo el Señor va desarrollando en ti esas características para cuando llegue el día puedas ser la novia perfecta. Yo crecí sin mi papá, crecí solamente con mi mamá. De mi niñez tengo solamente recuerdos no muy felices de mi niñez como chiquita, 5 años. Tengo recuerdos no muy lindos de lo que se podría decir un papá. Y yo amo a mi papá. Aunque no haya vivido con él, aprendí a amar a mi papá. Porque es muy difícil tú amar a alguien con quien no has vivido, a alguien que no conoces. Pero yo aprendí a amar a mi papá. Y tuve que crecer sin él a mi lado, pero me di cuenta que no todo fue malo. Porque la ausencia de mi papá la reemplazó Dios desde muy chiquita. Desde muy chiquita la reemplazó Dios. Yo siempre he sido muy considerada por el lado de que tengo a mi mamá y ella puede tener todos los problemas en la cabeza y yo no lo cuento los míos para no cargarla más. Porque ella no tiene con quién desahogarse, ella se desahoga conmigo. Entonces, ¿cómo ella se va a desahogar conmigo y yo voy a echarle más cosas encima? Entonces, desde muy pequeña crecí con esa mentalidad. Entonces, aprendí a tener como ese consolador o ese padre a Dios. Y a Él es a quien yo le cuento todo. Y siento una descarga, me siento descargada totalmente, como si yo hablara con una persona para desahogarme. Y por el hecho de que mi papá no estuvo, aprendí a tener a Dios como ese papá. Así como hay gente que tiene a Dios como su sanador porque lo sanó, para mí Dios es mi papá. Y mientras que yo crecía, yo no le tuve rencor a mi papá por nada de lo que él hizo, ni porque no viviera con nosotras, que de hecho no pudo hacerlo por malas decisiones que cometió. Pero si él no hubiese tomado esas malas decisiones, esos no lo hubiesen tomado, llevado por el camino de que más allá, aunque fuese malo, él iba a conocer a Dios. Y quizás no lo conoce metido en una iglesia todos los días, pero sabe que hay un Dios. Sabe que hay un Dios a quien tiene que rendirle cuentas un día. Y poco a poco yo fui creciendo y yo nunca le tuve rabia a mi papá hasta los 14 años. Ahí empecé a hacerme ciertas preguntas y en cierta forma yo no digo que es el diablo, pero él toma ventaja de las cosas y empieza a meterte cosas en tu cabeza. Tú no tienes papá. Tú creciste sin papá. Porque él no pensó en ti cuando hizo eso malo que lo llevó hasta allá. ¿Por qué si te quiere tanto? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? Te lleva a pensar muchas cosas. Y empecé a tenerle rabia a mi papá. Y hoy he aprendido a amar a mi papá porque aprendí a tener como consejero a Dios. Aprendí a contarle las cosas a Dios. Cuando yo me desahogaba en mi cuarto y le hacía preguntas a Dios, yo podía sentir como, no te preocupes por tu papá terrenal. Yo estoy contigo. Y Él me dio la fuerza para yo poder amar a mi papá. Y yo estoy ahora
Y yo amo a mi papá. Y a mí no me importa lo que él haya hecho, él sigue siendo mi papá. Y así como yo, hay muchas mujeres que quizás crecieron sin un papá, o crecieron sin una mamá, o crecieron con los dos. Pero ¿qué pasa a veces? Que nos dan de todo menos la atención. Entonces es como si hubiésemos crecido solos. Entonces esa persona que se crió así se levanta con un mal carácter, con un cascarrabias, que tiene un esposo y no tolera que el esposo le diga nada, o tiene una esposa y no tolera que la esposa le diga nada, porque son cosas que van creciendo desde niños, que si tú no las cortas desde ahora, van a seguir creciendo y te van a dejar estancada ahí donde estás. Son cargas que puedes llevar encima de ti, que si no las cortas desde ahora, no vas a poder ver lo grande que tiene Dios para ti y para tu familia más adelante. Hoy yo amo a mi papá. Mi papá se casó, gracias a Dios. Sí, se casó ya. Y la última vez que, el año pasado yo fui a Colombia, me tuve que quedar con él. Y no les voy a mentir, fue duro para mí ver cómo él tenía su esposa y cómo vivía y hacía una vida con ella que no pudo hacer con nosotras. Pero me alegré tanto porque él conoció a Dios y ahora puede criar, puede levantar una familia que no levantó con nosotras, pero que ahora sí lo puede hacer. Y veo cómo lo está haciendo y me alegra ver que sigue ahí, que no ha cometido los mismos errores que cometió con nosotras, que trata de ser una mejor persona. Eso me alegra y me doy cuenta de que si yo me hubiese quedado con esa rabia, yo no hubiese podido disfrutar a mi papá ahora que fui. Si tú te quedas con eso que hay en tu corazón, con eso que tú sabes que no te está dejando ir adelante, no vas a poder disfrutar las cosas por muy buenas que sean. Por muy buenas que sean, por muy buenas que Dios te dé, no las vas a poder disfrutar. Porque tienes cosas en el corazón que no te están dejando.